libro de Hechos, en el capítulo 5, se cuenta una historia cuando menos llamativa, de Ananías y Zafira. ¿Cuántos habéis oído hablar de Ananías y Zafira? Nadie. ¡Uy, madre! Ah, vale. Pues voy a beber un trago para celebrarlo. ¿Y quién recuerda cuál fue el problema de Ananías y Zafira? Claro, que eran unos mentirosillos, que no hacían ninguna falta que hiciesen eso. Y la cuestión es que les importaba más lo que pensase la gente de ellos y ser parte del movimiento que se estaba gestando, que era la iglesia primitiva, que lo que pensase Dios de ellos. Y eso es un peligro muy, muy sutil y muy importante. Las apariencias engañan y las apariencias no siempre se corresponden con lo que hay en el fondo, y eso en la vida de un creyente no debe ser así. Cuando leía el texto sobre el que el Señor ponía en mi corazón que os debía compartir, me acordaba de Ananías y Zafira, porque a esta gente les pasó lo mismo. Dejaron el placer de satisfacer al Señor sin importar lo que los demás pensasen de ellos, por guardar un buen nombre y una buena apariencia. Esta gente son la iglesia de Sardis. Sabéis que el Apocalipsis se empieza con 7 mensajes específicos para 7 iglesias que, bajo mi humilde punto de vista, son la representación de la iglesia en general, dada la connotación del número 7, y porque el 7 en casi todas las escrituras simboliza algo entero, completo y todo. Y es un mensaje que el Señor le envía a esta iglesia en particular, pero que sigue vigente hoy y tiene aplicaciones para nosotros. Así que vamos a leer en Apocalipsis 3, vamos a leer del 1 al 6. Y vamos a hablar sobre este mensaje a esta iglesia. De los 7 mensajes, este es el mensaje más corto y más triste también, porque no se le reconoce nada bueno. La iglesia de Sardis no hay que dedicarle mucho tiempo porque ya está a punto de morir. Vamos a leer. Dice en el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hemos dicho que el 7 simboliza plenitud, algo completo, todo. Así que Jesucristo es Dios completo, divino, su divinidad es completa, y tiene las 7 estrellas que representan los 7 líderes de las iglesias del Apocalipsis y de la iglesia por extensión. El que es completo, pleno, el que es soberano sobre su iglesia, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero y estás muerto. Qué tragedia, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras, ¿cómo? Perfectas delante de Dios. Y esto me hacía pensar que las obras perfectas delante de Dios, madre mía, el rasero por el que Dios estaba midiendo a esta iglesia es muy complicado. ¿Quién tiene obras perfectas? Bueno, hay hay 2 explicaciones para ello. En una entraremos en más profundidad después, pero otra es que peplerómena, que es la palabra que utilizan en griego ahí, tiene la connotación de algo completo, de algo lleno, de algo que está acabado. Y lo que está diciendo Dios es que sus obras no están completas, les falta algo, no están
acabadas y por lo tanto son imperfectas. Dice en el 3, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, el problema de Sardis era evidente. Ya de entrada Jesucristo en el primer versículo lo pone de manifiesto. El problema es que estaban aparentando, pero en realidad estaban muertos. Aquel que en su presentación deja clara su perfección como Dios completo y que tiene la soberanía completa sobre la Iglesia, deja de manifiesto, pone de manifiesto que con respecto a su perfección, las obras de Sardis son faltas, no están acabadas, están incompletas. Él es el único que mira lo externo, pero no solamente se queda en lo externo, sino que mira hacia adentro, mira con sus ojos escrutadores lo que hay detrás, porque a él le importan más las motivaciones y el fondo que la apariencia. La apariencia es relativa. Yo puedo engañar durante un tiempo al pastor o a los hermanos, pero durante un tiempo solo, y luego al final lo que hay detrás es muerte y podredumbre, y eso al final termina saliendo. Pero a Dios no le importa la apariencia, a Dios le importa el fondo. Y le dice en la iglesia de Sardis que todas sus obras, todo lo que ha construido son apariencias, pero que por dentro está como está muerta la iglesia de Sardis. Y esa es su tragedia, que es un cascarón sin nada dentro. ¿Alguna vez habéis abierto un huevo y no tenía nada dentro? No, pues yo tampoco. Pero me lo imaginaba y me parecía una buena ilustración. Es como si Sardis fuese un huevo y no tuviese nada dentro. Por lo tanto, inútil y falsa. Y le estaba diciendo, mira, eres más falsa que una moneda de trapo. ¿Una moneda de trapo sirve para algo? No, ¿verdad? ¿Es de verdad una moneda? Aunque lo parezca muy de lejos, luego si la coges sigue siendo de trapo. Sardis se había esmerado en cultivar su imagen, descuidando su corazón, pero nuestro Señor no está interesado en las apariencias externas, sino en el corazón, y no podemos esconder nada de sus ojos. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, cuando Dios comisiona a Samuel, que estaba muy triste llorando por Saúl, para que unja un nuevo rey para el pueblo de Israel, se nos cuenta que Samuel cogió su redoma de aceite y fue a casa de Isaí, y le empezaron a presentar a los hijos de Isaí. Primero le presentaron a Eliab, y Samuel dijo, madre mía, qué niño más estupendo, este es el rey. ¿Y qué le dijo el Señor? Este no es. Mira, le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Después le trajeron a Abinadab y le pasó lo mismo. Después le trajeron a Asam y le pasó lo mismo. Y así 7 veces, con 7 de los hijos de Isaí, hasta que al final
trajeron a David, que estaba por ahí perdido, y ese fue el que había escogido el Señor, porque había visto su corazón. La lección principal de toda esa escena es que Dios no se queda con las apariencias. Quizá Eliab habría sido un rey imponente, por lo que se nos dice en la palabra, de su complexión, y habría tenido una buena imagen, pero a Dios no le importaba eso. A Dios le importaba el corazón del que iba a ser rey de su pueblo. Y a Dios lo que le importa es el corazón de su pueblo, no su apariencia, no si se está dejando la vida en campañas y tiene una buena estructura. Si en el fondo no hay vida, la iglesia está muerta. Al Señor le importa poco que hayas ganado una buena reputación y que los demás te consideren buen cristiano si tus obras no son perfectas. Y ahora pensaba, ¿y qué marca la diferencia entre una obra perfecta para que el Señor la considere perfecta y una que no lo es? Es un listón muy alto comparar mis obras con la perfección de Dios. Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta es Cristo. Si mis obras no están llenas del Señor Jesucristo, si Él no es la fuente y el fin de mis obras, de mi actuar, si en todo lo que hago no se puede ver al Señor Jesucristo y a su Espíritu moviéndose detrás de mí, mis obras siempre serán imperfectas. Si cuando Dios mira mis obras, solo ve mis obras, lo que ve es basura. Pero si mira mis obras, que son tristes, pero entre ellas ve a Cristo, lo que ve es un tesoro, es una obra completa y perfecta. Si tu amor y tu pasión por Él no son la fuente, como decía, y el fin de tus obras nunca serán completas delante de Dios. Y ahora te pregunto, ¿cómo son tus obras? ¿Cómo estás viviendo tu vida delante de Dios? ¿Estás vivo o el Señor te puede decir que estás muerto? ¿Cómo está tu apariencia? ¿Se corresponde con lo que hay dentro o no? ¿Estás apasionado o simplemente te dejas llevar por la inercia religiosa de ser un cristiano, entre comillas, como le pasaba a Sardis? ¿Eres útil o eres como una moneda de trapo? Si de verdad estás vivo, gloria a Dios, eso es lo mejor que te puede pasar. Pero si estás moribundo y todavía tienes cosas que están por morir, no desesperes, porque el Dios de misericordia tiene la solución para ti, como la tenía para Sardis. Les dice, lo que debéis hacer si os encontráis en este estado es lo siguiente, y eso es lo segundo que vamos a ver. Lo primero que le dice es, recuerda lo que recibisteis. Nosotros como humanos somos olvidadizos, y fíjate, pensaba en las madres. El parto dicen que es el dolor más terrible del mundo. Pero a la semana la madre está dispuesta a tener otro hijo. ¿Por qué? Bueno, quizás no a la semana, pero bueno, vuelve a caer en lo mismo aunque pasen unos meses o unos años. Si ya sabes que duele tanto, ¿por qué quieres otra vez? Porque se te olvida. Porque no, con el tiempo y con la distancia las cosas se nos olvidan y somos así. Por lo tanto, en la Escritura se nos insta constantemente a recordar las buenas obras del Señor. Yo difícilmente me acuerdo de los cumpleaños y es así, soy despistado, mi pastor es despistado. No pasa nada, es la naturaleza del hombre, pero una y otra vez el Señor nos insta a recordar cómo Él ha venido a nuestra vida, lo que ha hecho por nosotros, las buenas obras y todo lo que ha hecho en nuestro corazón. Y cuando pensaba en recordar esas buenas obras, recordaba el Salmo 103 y lo he leído y me he gozado tanto.
que no me he podido resistir a que lo leamos todos juntos. Ayer hablaba con Carlos y con mi madre y recordaba cómo cuando de pequeño en la iglesia hacíamos lecturas antifonales en los cultos. No sé si sabéis lo que son lecturas antifonales, pero es muy sencillo. Yo leo un versículo y vosotros leéis el siguiente, y así me gustaba plantear la lectura de este salmo precioso que trata sobre todo de recordar las buenas obras que el Señor ha hecho con nosotros. Salmo 103, yo leo el primero y vosotros me seguís. Y dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No condenará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Menos mal. Menos mal. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Sabe que somos olvidadizos y que nos olvidamos de las cosas. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que se acuerdan. ¿Sobre qué? Sobre los que se acuerdan de sus mandamientos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová todas sus obras. Alma mía. Amén. Aleluya. Bendigamos a Jehová y acordémonos de todos sus beneficios. Iglesia, recuerda de día y de noche aquel que te ha rescatado del hoyo, aquel que te ha sacado de donde estabas, aquel que te ha dado vida, y recuerda cada uno de sus beneficios y de sus bondades. La segunda cosa que le dice Jesucristo a la iglesia de Sardis es que guarden lo que han recibido. Vivir el Evangelio es una cuestión de pasión. Uno puede decir que es cristiano, que es evangélico y hacer su vida y no hacer nada, pero eso no marca ninguna diferencia. Pero si tienes pasión y recuerdas diariamente lo que has recibido, no te queda otro remedio que apasionarte y guardar los preceptos de Dios, porque sabes que así alegra su corazón y agrada su corazón. Y lo que Cristo les está diciendo a la iglesia de Sardis es: no os convirtáis en religiosos, en tolerantes, como veíamos la semana pasada,
sino vivid con pasión, guardar mis mandamientos y hallaréis la vida. La semana pasada os hablé del ejemplo de Elí, que había sido puesto sobre el templo en el pueblo de Israel, pero permitía que sus hijos hiciesen cosas malas, pervertían el sacrificio del pueblo y se acostaban con las mujeres que servían en el templo. Y el Señor le reprendió duramente, y sobre todo me llamó la atención que le dijo: cuando estás permitiendo esto en tus hijos, no me estás dando la honra a mí, le estás dando la honra a ellos. Y pensaba en lo importante que es guardar los mandamientos de Dios, porque todo el propósito de nuestra vida debe ser honrar a nuestro Señor Jesucristo, no buscar la honra con la fachada como hacía Sari de los que están fuera, sino buscar la honra del único que la merece. Si no vives así, estás honrando más cualquier forma de vivir que la vida cristiana. Y la tercera cosa que le dice el Señor Jesucristo a los de Sardis es vela. Estar alerta, de estar velando. La iglesia de Sardis, bueno, en realidad la ciudad de Sardis estaba situada como en un monte, en uno de los espolones de una cordillera que había, que se llamaba Molo. Y me acordaba de mi tía Nisi porque me llama así. Temolo se llamaba. Y estaba situada encima de esta como especie de montaña que tenía un terreno muy escarpado y a la que era muy difícil acceder, y solo había acceso por una puerta. Su situación privilegiada les protegía, por así decirlo, de ataques y de peligros de enemigos externos, y por lo tanto los habitantes de Sardis estaban súper relajados. No pensaban que no tenían de qué preocuparse porque nadie podía escalar por aquel monte tan escarpado y con ese terreno tan complicado. Pero ¿sabéis qué pasó? Que sí que pudieron. Hallaron la forma 2 veces. La primera vez fue Ciro, el rey persa, encontró una manera de subir y conquistaron la ciudad. Pero no contentos con eso, pasaron unos cuantos siglos y la guardia de los habitantes de Sardis volvió otra vez a bajar, y vino a ver que lo tengo aquí apuntado, Antíoco III con el ejército romano, y también consiguió invadir la ciudad. Que este ejemplo de vela, los hermanos de la iglesia de Sardis lo entendían perfectamente. Es no estéis ociosos en el trabajo de velar, porque os penséis que estáis seguros y que no podéis sufrir ataques. Nosotros, como cristianos, estamos constantemente sometidos al ataque del enemigo, y nuestro trabajo es velar y estar firmes, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pasándolo a este símil, el enemigo anda como un escalador rugiente, buscando cómo subir a nuestra ciudad y cómo conquistarnos. Así que debemos velar como creyentes, y que su venida, la venida del Señor que está cerca, no nos pille desprevenidos como estaban desprevenidos los habitantes de Sardis. Qué triste sería que el Señor viniese a por su pueblo y su pueblo estuviese entretenido, y su pueblo no estuviese velando, y su pueblo hubiese bajado la guardia porque pensaba que estaba seguro y no había ningún problema. Esa era la tragedia de Sardis. 3 cosas les dice: acuérdate, ¿qué más? Guarda lo que has recibido, guarda mis normas, guarda el Evangelio y vela sin cesar. Ahora, para los que viven así, viven acordándose, guardando y velando, es
el Señor Jesucristo les hace 3 promesas y son gloriosas, y 3 promesas que están destinadas para todo aquel que guarda y vela y recuerda la gloriosa obra de nuestro Señor en su vida. Dice en el texto que hemos leído que si velas, si vences, serás vestido con ropas blancas junto con los que estaban bien y con esas vestiduras que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Ahora, pensaba en el blanco. ¿Por qué las ropas tienen que ser blancas? Podían ser amarillas, ¿no? Y el blanco en sí entraña 2 significados. El primero es pureza, santidad. Cuando Jesús se llevó a 3 de sus discípulos al monte, y de esto estaba hablando mucho también con Carlos, y allí se transfiguró, dice que sus vestiduras se volvieron blancas, como con un blanco que no se podía describir, resplandecientes. Y ese era el reflejo de la pureza máxima de nuestro Señor glorificado. Y nosotros tenemos la esperanza gloriosa de que si vencemos, iremos con nuestros cuerpos glorificados y con nuestras vestiduras lavadas en su sangre que nos han sido prometidas, si permanecemos como tenemos que permanecer y no estamos muertos, sino estamos vivos. Y el segundo significado del blanco es la victoria. Cuando un general romano ganaba una batalla, solicitaba el triunfo, que era una celebración especial en la ciudad a la que volvía. En ella se hacía una especie de desfile y se solicitaba al tribunal, a los magistrados y a una serie de gente importante que siempre iban vestidos de blanco. Se le vestía de blanco al general y con ellos paseaba ese desfile por la ciudad. Así que el blanco también es significado de triunfo, del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Se nos darán las vestiduras blancas que han sido lavadas y no han sido manchadas por nada de este mundo, por el pecado. Y se nos darán las vestiduras blancas que representan la victoria de nuestro Señor y de nuestro Salvador. La segunda promesa que les hace, también preciosa, a los de Sardis, si se arrepienten y hacen estas cosas, es que su nombre no sería borrado del libro de la vida. Esto debo confesaros que me ha causado algún problema, porque yo siempre he pensado que si tu nombre estaba en el libro de la vida, pues ya está. No existen gomas de la vida que te borren del libro. Pero está haciendo alusión específicamente al censo que había antiguamente en las ciudades. En las ciudades, sobre todo el Imperio Romano, había un censo de los ciudadanos en el que estaban todos sus nombres, pero cuando esa persona fallecía, o bien se tachaba o bien se borraba, que no sería con un borrador, sería con un cincel, porque entonces la escritura no es como ahora. Y está haciendo referencia a ese tipo de registro. Como, si recordáis cómo estaba la iglesia de Sardis, muerta, aunque tenía apariencia de que estaba viva, su nombre ya no estaba en el libro de la vida porque estaba muerta. Quizás estaba en el libro de la muerte, pero no en el libro de la vida. Y la promesa del Señor es que si continuamente buscas, recuerdas, obedeces y velas, tu nombre no va a ser borrado de ese libro de los que viven y de los que pasarán la eternidad con Cristo. Y la tercera promesa que le hace a la iglesia de Sardis, si cumple y obedece, es que confesará su nombre delante de su Padre y de sus ángeles.
Y esto me parecía maravilloso. Veía la imagen de alguien llegando al cielo y el hijo diciendo, hombre, sí, a este le conozco yo, delante del Padre y delante de sus ángeles, y me parecía espectacular. Decía Paul Washer que no es lo mismo llegar a la Casa Blanca y decir que conoces, en aquel momento no estaba el presidente de ahora, pero pongámoslos en contexto, no es lo mismo llegar a la Casa Blanca y decir que conoces a Donald Trump que llegar a la Casa Blanca y que Donald Trump salga y diga que te conoce a ti. Porque si tú dices que lo conoces, no te van a abrir la puerta de la Casa Blanca. Pero si Donald Trump sale a buscarte y dice que te conoce, pues sí que vas a entrar. Y en eso consiste la confesión del Hijo. Es, yo conozco a este no se ha manchado las vestiduras, este no tenía apariencia de estar vivo, pero estaba muerto, no, este es de los míos, este entra conmigo, este está vestido como yo quiero que esté vestido. Esas recompensas que el Señor Jesucristo hizo a la iglesia de Sardis siguen vigentes para nosotros hoy si recordamos, guardamos y velamos. ¿Qué mejor recompensa que la victoria, que la perfección de las ropas lavadas por la sangre de Cristo y que Jesucristo nos conozca delante de su Padre? Recordemos, guardemos y velemos, porque la recompensa es mucha. Bien, el problema de Sardis era que estaba muerta, aunque aparentaba todo lo contrario. Era como Ananías y Zafira, que querían aparentar que eran parte de ese movimiento primitivo y que estaban a todas, pero en realidad lo que había era muerte dentro de sus corazones. Y así estaba Sardis. Sus obras eran imperfectas y estaban revestidas de falsedad e hipocresía. No eran perfectas y no eran completas. ¿Por qué? Porque le faltaba a Cristo. Porque sus obras se quedaban en sus obras, no eran sus obras con nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así quedaba algo de esperanza en Sardis. Además de todos los que no habían, de los que se hace mención, que no habían manchado sus ropas y se mantenían puros, había rescoldos que todavía podían dar vida, y Jesucristo le dice a Sardis cómo tienen que avivar esa llama, esa pasión y ese fuego, y es recordando lo que había recibido, todas las bondades del Señor, viviendo conforme a ese evangelio y velando sin cesar. La recompensa, si ellos hacían esto, no solo sería la vida en la tierra, sino la vida eterna, una vida de pureza, de triunfo y de eterna y perfecta comunión con el Dios que nos conoce. Y ahora viene la parte de autoanálisis. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos como parte de la iglesia? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo de fachada, de cara a la galería, o desde dentro? Si el Señor nos escruta con su mirada que son como llamas de fuego en la descripción apocalíptica de Jesucristo, lo que va a encontrar es a Jesucristo como Señor de nuestro corazón y presidiendo en nuestros corazones. Como cristianos tenemos que vivir así, avivando ese fuego, recordando, velando y guardando sus mandamientos, y ser útiles y ser vivos y no ser hipócritas y no taparnos con un muro que hayamos levantado para que los demás se congratulen y se unan a nosotros y estén contentos con lo que hemos llegado a ser. Si todo el reconocimiento del mundo, si no está acompañado del reconocimiento del Padre, del reconocimiento divino, es basura. Yo no lo quiero. Yo solo quiero y anhelo el reconocimiento de mi Señor. Que mis obras sean consideradas perfectas, porque Jesucristo es el Rey de mis obras y es el Rey de lo que
de los anhelos que mueven mi corazón para que yo lo poco que puedo hacer lo haga para su gloria. Y que cuando sea el momento, Él pueda salir delante del Padre y diga, sí, a este le conozco yo, y me confiese delante de Él y de sus ángeles. Como iglesia debemos de buscar eso, y como cristianos individuales también.